Hay historias que nacen a la luz del día, y hay historias que sobreviven ocultas en la oscuridad, esperando décadas para ser descubiertas. Esta es una de ellas. Una historia guardada entre los fríos muros de una antigua hacienda mexicana, donde cada ladrillo guarda dolor, pasión, traición y un secreto tan profundo que ha trascendido generaciones. En 1930, la Ciudad de México atravesaba un periodo turbulento, transformaciones políticas, familias poderosas perdiendo territorio y una nueva sociedad intentando dejar atrás los fantasmas de la revolución. En el centro de este escenario, la Hacienda Herrera se erguía como un monumento silencioso, hermosa por fuera, oscura por dentro, con un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Pero ninguna verdad permanece oculta para siempre. Durante una renovación, un humilde trabajador encuentra viejas cartas que revelan un amor prohibido entre don Emiliano Herrera e Isabella Márquez. Y más, revelan un heredero oculto, un triángulo amoroso que terminó en tragedia y una maldición que ha perseguido a la familia durante más de 30 años. A medida que estas cartas salen a la luz, la historia despierta. Voces olvidadas comienzan a resonar. El pasado exige justicia. Y quien se atreva a seguir estas pistas tendrá que enfrentarse a los pecados enterrados bajo el nombre Herrera. Esta es una novela histórica llena de suspenso, misterio, conflictos familiares, venganza silenciosa, y una revelación final que lo cambiará todo. Prepárense. Respiren hondo. Y acompáñenme a las sombras de esta hacienda maldita. Antes de comenzar, quiero saber, ¿desde qué país y ciudad ven esta historia? Comenten abajo. Me encantaría saber hasta dónde llegan los secretos de la familia Herrera. Amaneció lentamente sobre la Ciudad de México en 1930. La niebla aún se aferraba a las calles empedradas mientras el sol intentaba atravesar el cielo blanquecino. Para muchos, era un día cualquiera. Para Julián Morales, sin embargo, era el comienzo de algo que cambiaría su vida. Caminó hacia la Hacienda Herrera, una propiedad tan antigua e imponente que parecía desafiar el tiempo. El eco de los cascos de los carruajes resonaba a lo lejos, mezclándose con los pregones de los vendedores ambulantes que abrían sus puestos. Pero al acercarse Julián, el bullicio de la ciudad pareció extinguirse, como si los gruesos muros de la hacienda lo absorbieran todo. En la entrada principal se alzaban dos ángeles de piedra, ambos con las alas rotas, como si hubieran intentado volar y fracasado. Para muchos obreros, era un mal presagio, para otros, un simple detalle arquitectónico. Para Julián, representaba algo que no podía explicar, pero que sentía. Al cruzar la verja oxidada, encontró a sus compañeros ya comenzando a trabajar. El capataz, un hombre robusto llamado Ernesto, le dio instrucciones rápidas. Morales, hoy vas a trabajar en la biblioteca. El ingeniero quiere que evalúen ese muro. Dicen que es hueco. Julián asintió. Era un hombre de pocas palabras, pero de muchos pensamientos. Desde pequeño, había desarrollado un sentido de la observación casi intuitivo. Notaba defectos, grietas, cosas que los demás pasaban por alto. Quizás por eso lo eligieron para encargarse de las partes más delicadas de la renovación. La biblioteca estaba en el segundo piso. Subió la larga y crujiente escalera mientras una brisa fría recorría el pasillo. Las ventanas estaban cubiertas por pesadas cortinas y la habitación permanecía en penumbra. El olor era intenso, una mezcla de madera vieja, libros olvidados y algo que no podía identificar. Casi como algo guardado durante décadas. Hueco, se repitió. Una pared hueca en una casa antigua nunca era buena señal. O bien escondía un defecto estructural, o bien secretos. Cogió el cincel, lo apoyó contra la pared norte y dio el primer golpe de martillo. Cloc. El sonido era distinto. Seco. Breve. Como si hubiera golpeado algo oculto tras aquel yeso envejecido. Julián frunció el ceño. Dio otro golpecito. Cloc. El corazón le latía con fuerza. Reconoció ese sonido. Acercó la lámpara y notó una grieta casi imperceptible que se extendía horizontalmente. Trabajó despacio, retirando con cuidado el yeso. Con cada fragmento que caía, una extraña sensación crecía en su interior, como si estuviera a punto de revelar no solo algo oculto, sino algo prohibido. Cuando por fin logró abrir la cavidad, vio un pequeño paquete, envuelto en una tela vieja. La tela, tan vieja, parecía casi polvo. Con manos firmes, lo sacó del interior de la pared. No pesaba mucho, pero contenía una carga emocional difícil de describir. Se sentó en el suelo, respiró hondo y desató el nudo del cordón. La tela se abrió, dejando al descubierto varias cartas cuidadosamente dobladas.
Algunas estaban selladas con cera roja marcada con el escudo de armas de Herrera, el mismo escudo grabado en la puerta principal. La primera carta estaba suelta, encima del fajo. La caligrafía elegante y decidida delataba a una mujer culta y refinada. Para ti, mi amado, incluso cuando el mundo nos condene. Al leer esa frase, Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era común encontrar cartas así, escondidas entre las paredes. ¿Quién las habría puesto allí? ¿Y por qué? Abrió la carta. Sus ojos recorrieron el nombre de la remitente, Isabella Márquez. Nunca había oído hablar de ella, pero eso no significaba nada. Las familias antiguas tenían demasiadas historias, a menudo ocultas incluso a sus propios descendientes. Pero el destinatario, don Emiliano Herrera, el antiguo patriarca de la familia, el hombre al que todos describían como severo, respetado, demasiado rígido para permitir escándalos. Y sin embargo, allí estaba, una carta apasionada, escrita con una sinceridad punzante. Isabella hablaba de encuentros secretos, de promesas susurradas en la oscuridad, de un amor que nunca debió existir. Pero el final de la carta dejó a Julián sin aliento. Si algo me sucede, que se sepa, nuestro hijo tiene derecho a la herencia. Él, y no la serpiente que vive bajo tu techo. ¿Hijo? ¿Herencia? ¿Serpiente? Julián sintió el peso de esa frase como si la pared se le hubiera derrumbado encima. Estaba a punto de releerla cuando oyó un crujido a sus espaldas. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Se giró rápidamente. Allí estaba doña Mercedes Herrera, la última descendiente viva y actual dueña de la hacienda. Vestía de negro de pies a cabeza, como si estuviera de luto perpetuo. Sus ojos oscuros y rasgados escudriñaron cada rincón de la habitación, incluido Julián. ¿Qué encontró ahí, señor Morales?, preguntó con voz fría. Julián, instintivamente, escondió las cartas tras su cuerpo. Un error. Un gesto que cambiaría su destino. Mercedes dio un paso al frente, entrecerrando los ojos como si hubiera olido algo. Oí un ruido, dijo. ¿Se cayó algo? Nada importante, señora, respondió él, fingiendo calma. Solo trozos de la pared. Permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, asintió y se marchó, dejando que la puerta crujiera al cerrarse. Julián respiró hondo, temblando. No podía entregar esas cartas. No antes de comprender su significado. Y, en ese instante, sin darse cuenta, se había convertido en el guardián y prisionero del último secreto de la familia Herrera. La noche cayó rápidamente sobre la Ciudad de México, y con ella llegó una brisa fría que parecía penetrar incluso los muros más gruesos de la hacienda Herrera. Tras un largo día de trabajo y descubrimientos inquietantes, Julián Morales regresó a su pequeña habitación en una modesta pensión del barrio de Coyoacán. Pero, a diferencia de otros días, no podía simplemente dejar el trabajo atrás. Esas cartas pesaban en su mochila como si fueran de plomo. Con cada paso, la sensación de cargar con algo prohibido se intensificaba. Un hijo oculto, una serpiente en la familia. Isabella Márquez. Estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza como un torbellino. En cuanto entró en la habitación, cerró la puerta con cuidado, encendió la lámpara y dejó las cartas sobre la mesa. Por un instante, vaciló. Sabía que cualquier implicación en los asuntos de la familia Herrera podría arruinarle la vida. Eran una familia influyente y temida, dueños de tierras, negocios e historias que se susurraban en voz baja. Pero la curiosidad, y algo más, algo indefinible, no le dejaba dormir sin saber. Se sentó y abrió la segunda carta. La letra de Isabella era más temblorosa, como si hubiera escrito con prisa. Las palabras hablaban de encuentros clandestinos cerca de la fuente del jardín, de promesas hechas bajo la luna, de un amor que se volvía cada vez más peligroso. Pero la última parte de la carta aclaraba algo importante: no puedo confiar en Mercedes. Ella lo sabe. La vi observándome en la puerta. Hay odio en sus ojos. Si algo me sucede, Emiliano, ¿prometes proteger a nuestro hijo? Prométemelo, por favor. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mercedes Herrera. La misma mujer que, horas antes, había aparecido en la puerta de la biblioteca con esa mirada sospechosa. Hasta entonces, sabía poco de ella, solo lo que decían los empleados. Mercedes era conocida por su frialdad, su personalidad calculadora y la forma autoritaria en que había administrado la hacienda desde la muerte de su padre, don Emiliano. Nunca se casó, no tuvo hijos y parecía albergar un resentimiento que nadie se atrevía a confesar.
Pero, según la carta, Isabela creía que era peligrosa. Julián dejó la carta a un lado y tomó la tercera. Esta tenía fecha de apenas 2 semanas antes de la muerte de Isabela, algo que descubrió al comparar las fechas en la parte superior de las páginas. Mi Emiliano. Las amenazas aumentan. La casa me vigila. Hay puertas que se abren solas, pasos que sigo pero no veo quién los da. Tu hermano me prohibió subir al segundo piso ayer. Él lo sabe. Todos lo saben. Solo tú pareces no darte cuenta de lo rodeada que estoy. Mencionó a alguien que aún no había aparecido en las cartas. El hermano de Emiliano. ¿Pero quién podría ser? La familia era conocida por mantener sus nombres en privado, lejos de los chismes públicos. La carta continuaba. Oigo susurros que vienen de la biblioteca, como si alguien buscara algo que escondí allí. Si lo encuentran antes que tú, estoy perdida. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. La biblioteca. Las cartas escondidas en la pared. Ella lo sabía. Sabía que alguien los estaba buscando. Y sabía que podía costarle la vida. Fue en ese momento cuando un ruido afuera lo hizo levantar la vista. Pasos apresurados en el pasillo de la pensión. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y miró por el ojo de la cerradura. Nada. Solo oscuridad. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Guardó rápidamente las cartas, apagó la lámpara y se recostó, sin cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Julián regresó a la hacienda Herrera con un rostro cansado pero decidido. Necesitaba averiguar quién era Isabella Márquez y qué relación tenía con la familia. Al pasar por el salón principal, se encontró con Lucía, la cocinera, una mujer bajita y locuaz que conocía cada rincón de la casa y cada historia no contada. Buenos días, señora Lucía, saludó. Ella lo miró con curiosidad. Parece que has visto un fantasma, Morales. Dudó antes de responder. ¿Conoces ese nombre? Preguntó, bajando la voz. ¿Isabella Márquez? La reacción de Lucía fue instantánea. Abrió mucho los ojos y apretó con fuerza el paño que sostenía. ¿Dónde oíste ese nombre? Susurró. Lo oí por ahí, mintió Julián. Dicen que trabajaba aquí. Lucía miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y luego le hizo un gesto para que la siguiera a la cocina vacía. Ese nombre está prohibido en esta casa, dijo, con un tono que mezclaba temor y respeto. Isabella fue la última mujer que desafió a los Herrera. Y lo pagó caro. ¿Qué le pasó? Preguntó Julián. La anciana suspiró profundamente. Oficialmente, dicen que murió de fiebre. Pero nadie lo cree. Desapareció una noche de tormenta. Dicen que nunca encontraron su cuerpo. Dicen que alguien la silenció. Julián sintió un vuelco en el estómago. ¿Y su hijo? Se atrevió a preguntar. Lucía lo miró fijamente como si hubiera tocado un tema prohibido. No sé nada de ningún hijo, respondió, cambiando de tema. Pero Julián lo vio. Su mirada tembló. Sabía algo. Pero tenía demasiado miedo para decirlo. Más tarde, cuando regresó a la biblioteca, encontró la puerta entreabierta. Nunca la dejaba así. Entró despacio. La habitación estaba en silencio. Pero había polvo suspendido en el aire, polvo que antes no estaba allí. Alguien había estado allí. Y, en el centro de la mesa, encontró algo que no había dejado allí. Un trozo de papel blanco, nuevo, limpio. Un mensaje escrito con letras firmes. Deja de buscar. O serás enterrado junto con los secretos. A Julián se le heló la sangre. No solo estaba desenterrando el pasado. Estaba hurgando en heridas abiertas. Y alguien, dentro de esa casa, estaba dispuesto a impedirlo, sin importar el precio. La nota dejada sobre la mesa de la biblioteca resonó en la mente de Julián como un trueno silencioso. Releyó las palabras varias veces, sintiendo cómo se le revolvía el estómago con cada letra. Deja de buscar. O serás enterrado junto con los secretos. Era evidente que no era ninguna broma. Alguien dentro de la hacienda Herrera vigilaba cada uno de sus movimientos. Alguien sabía que había encontrado las cartas. Julián respiró hondo, intentando calmarse. El aire dentro de la biblioteca parecía más pesado, como si las propias paredes lo estuvieran espiando. Guardó la nota en el bolsillo de la camisa y dio unos pasos por la habitación, atento a cualquier ruido. Fue entonces cuando oyó algo. Pasos. Suaves, lentos, casi imperceptibles. Pero estaban allí, en el pasillo. El joven trabajador apagó rápidamente la lámpara y se apoyó contra la pared. La puerta estaba entreabierta, dejando una estrecha rendija por la que podía observar.
Una sombra pasó. Alguien caminaba lentamente por el pasillo, como si escuchara, buscando. Pero lo más inquietante era que los pasos no eran apresurados. Parecían rítmicos, calculados, como los de alguien que conocía cada rincón del lugar. Julián contuvo la respiración. La sombra se detuvo ante la puerta de la biblioteca. Oyó crujir la madera suavemente, como si alguien hubiera puesto la mano en el pomo. Pero, en lugar de entrar, la sombra siguió caminando. Los pasos se perdieron a lo lejos, arrastrando consigo esa sensación de inquietud que parecía impregnar la casa. Julián permaneció inmóvil durante largos minutos antes de coger la lámpara y volver a encenderla. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba respuestas. Y, sobre todo, necesitaba averiguar quién intentaba asustarlo o silenciarlo. Horas más tarde, mientras el resto de los trabajadores se dispersaban para almorzar, Julián decidió explorar partes de la hacienda que aún desconocía. Algo en su interior, quizás curiosidad, quizás la sensación de que el tiempo corría en su contra, lo impulsó a seguir adelante. Comenzó en el ala este, donde se encontraban las antiguas habitaciones de huéspedes. El suelo de madera crujió bajo sus pies y el eco resonó por los pasillos vacíos. Al entrar en la primera de las habitaciones abandonadas, notó algo peculiar: había polvo en todos los muebles, excepto en el escritorio junto a la ventana. Allí, la superficie estaba limpia, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Julián se acercó. Sobre la mesa había huellas dactilares impresas en el polvo acumulado a su alrededor. Pasó la mano lentamente, el mueble aún estaba ligeramente tibio, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. ¿Quién anda aquí?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. El silencio le respondió. Mientras investigaba, un detalle curioso captó su atención: tras la cortina había una pequeña puerta de madera, casi invisible. La abrió y encontró un pasadizo estrecho y oscuro con escalones que descendían a la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Pasajes secretos? En una vieja hacienda, claro. Respiró hondo y dio el primer paso. El pasillo era estrecho, tan estrecho que Julián tuvo que girar los hombros para pasar. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Cada paso que bajaba parecía conducirlo no solo a un piso inferior, sino a una parte más profunda de la historia de aquella familia. Al pie de la escalera, encontró una vieja puerta, cerrada con un pestillo de hierro. Pero no un pestillo cualquiera, era un pestillo colocado desde dentro, como si alguien se hubiera escondido allí. O como si quisieran mantener algo atrapado. Al tocar el pestillo, se dio cuenta de que estaba flojo. Con calma, levantó la puerta y la empujó. Esta se abrió con un largo y agonizante chirrido. La habitación era pequeña. Una especie de trastero. Pero en el centro había algo: una vieja silla y un espejo roto apoyado contra la pared. Y algo aún más extraño: en el suelo, cuidadosamente doblado, había un pañuelo rojo con el escudo de armas de los Herrera. Julián se acercó. Tocó la tela. El pañuelo olía a perfume. Un perfume de mujer. Un perfume familiar. Buscó en su memoria, y entonces recordó: ese perfume era el mismo que impregnaba el salón cada vez que doña Mercedes Herrera pasaba por allí. El corazón de Julián se aceleró. ¿Usaba ella ese espacio? ¿Sabía de los pasadizos? ¿Lo vigilaba todo? Antes de que pudiera seguir pensando, oyó algo que le heló la sangre. Pasos. Otra vez. Pero esta vez, dentro del pasillo, subiendo las escaleras hacia él. Sus pasos eran firmes, decididos. Julián apagó la lámpara y se retiró al rincón más oscuro de la habitación, controlando su respiración. La oscuridad lo envolvía todo. Los pasos se detuvieron ante la puerta. Alguien respiró hondo al otro lado. La puerta se abrió lentamente. Una silueta apareció contra la tenue luz del pasillo. Era imposible distinguir el rostro, pero el porte, la postura, la forma en que examinaba el entorno. Julián la reconoció. Mercedes Herrera. Entró en la habitación. Miró a su alrededor. Pasó la mano por la silla. Recogió el pañuelo del suelo. Y entonces habló, en voz baja, casi un susurro. Sé que alguien estuvo aquí. Levantó la vista, como si pudiera sentir la presencia de Julián en el aire. Y voy a averiguar quién es. Se giró lentamente y salió, cerrando la puerta con llave mientras subía las escaleras. Julián esperó unos minutos antes de volver a encender la lámpara, pero le temblaban las manos. Ahora estaba seguro de algo: Mercedes ocultaba algo más que viejos secretos. Ocultaba acciones presentes. Decidido a no salir de la habitación sin investigarlo todo,
Julián comenzó a registrar las paredes. Fue entonces cuando notó una fina grieta, casi imperceptible, en el zócalo. Se arrodilló, acercó la lámpara y se dio cuenta de que el zócalo estaba suelto. Lo retiró con cuidado. Detrás había un pequeño hueco, y dentro, un objeto metálico envuelto en tela. Quitó la tela y observó la pieza. Era un medallón de plata. En el centro, grabado con gran detalle, estaba el escudo de armas de los Herrera. Y en el reverso, una inscripción. Para nuestro hijo, que nunca será olvidado. A Julián se le heló la sangre. El hijo existía. Isabella no había mentido. Y alguien hizo todo lo posible por borrar a este niño de la historia. Al cerrar el zócalo, oyó algo en el pasillo. Un crujido seco. La madera protestando. No estaba solo. La casa había despertado, y alguien volvía a caminar. Pero esta vez, los pasos se dirigían directamente hacia él. Los pasos en el pasillo se hacían más claros. Más cerca. Más urgentes. Julián apagó la lámpara de un tirón. La oscuridad envolvió el estrecho pasillo, abrumando sus sentidos. Se apoyó contra la pared, respirando despacio, intentando acallar incluso su propio corazón. La puerta de la pequeña habitación crujió cuando alguien intentó abrirla. Crack. El sonido seco resonó como un disparo. Julián cerró los ojos. Si quienquiera que estuviera al otro lado decidía derribar la puerta, poco podría hacer. Aquel compartimento oculto parecía una tumba antigua, y si lo descubrían allí, tal vez también sería suya. Pero, extrañamente, los pasos se alejaron. Luego, silencio. Y después, el lejano sonido de la puerta principal del pasadizo cerrándose. Esperó largos minutos antes de volver a encender la lámpara. La llama parpadeante iluminó el espacio angosto, revelando el medallón de plata que aún sostenía en la mano. La inscripción parecía brillar de forma inquietante. Para nuestro hijo, que jamás será olvidado. Así que sí exististe, murmuró. Guardó el medallón en el bolsillo interior de su camisa, asegurándose de que estuviera bien escondido. Luego, subió con cautela por el pasadizo, consciente de que cada centímetro de aquella casa podía ocultar ojos y oídos. Cuando salió por la puerta secreta de la habitación abandonada, el pasillo estaba vacío. El silencio era tan absoluto que parecía forzado, como si la hacienda contuviera la respiración. Al bajar al vestíbulo principal, algo le llamó la atención. La puerta del despacho de don Emiliano estaba entreabierta. Esa habitación siempre había estado cerrada con llave desde que empezó a trabajar allí. Doña Mercedes nunca dejaba entrar a nadie. Pero ahora, estaba abierta. Una oportunidad. O una trampa. Julián empujó la puerta lentamente. La oficina era espaciosa, pero fría. El olor a papel viejo y cuero impregnaba el aire. Una gran estantería dominaba la pared del fondo, repleta de libros organizados con una precisión casi militar. Sobre el escritorio había varios objetos, una pluma plateada, un tintero vacío y un marco de fotos boca abajo. Julián tomó el marco y lo volteó. Se le heló la sangre. Era una fotografía de don Emiliano Herrera, junto a una joven de cabello oscuro, mirada profunda y sonrisa tímida. Isabella Márquez. Reconoció de inmediato a la mujer descrita en las cartas. Y, detrás de ella, tomándola de la mano, había un niño de unos 3 años, un varón de ojos grandes y expresión seria. Su hijo, susurró Julián. La foto era la prueba irrefutable de algo que todos parecían negar. Y, por la forma en que estaba escondido, significaba que alguien había intentado borrar ese vínculo de la historia. Al examinar el entorno con más detenimiento, notó que había cajones cerrados con llave. Con una pequeña espátula, logró forzar la apertura de uno. Dentro, encontró documentos, certificados, escrituras de propiedad, cartas selladas, y, finalmente, una carpeta marcada con el nombre Márquez. La abrió. Había 2 documentos principales. El primero era una carta manuscrita de Emiliano, escrita poco antes de su muerte. El texto era breve, pero devastador. Si me ocurre algún daño, pido que mi hijo reciba la parte de la herencia que le corresponde por derecho. Isabela ya ha sufrido bastante. Lo que hizo Mercedes, debe ser reparado. Julián retrocedió un paso. ¿Qué hizo Mercedes? ¿Qué sabía el patriarca? ¿Qué clase de crimen se escondía allí? El segundo documento, sin embargo, era aún más perturbador. Un certificado de nacimiento. El nombre del niño estaba tachado con tinta negra, pero aún se podía leer. Herrera Márquez. Nombre del padre, Emiliano Herrera.
Nombre de la madre, Isabella Márquez. Y, justo debajo, un sello rojo, documento cancelado. ¿Cancelado por quién? Antes de que pudiera terminar de examinarlo todo, oyó que la puerta de la oficina se abría a sus espaldas. Julián se giró de golpe. ¿Qué cree que hace aquí, señor Morales?, dijo una voz fría y cortante. Mercedes Herrera. Estaba de pie en la puerta, con la mirada de quien ya sabía la respuesta. Yo, encontré la puerta abierta, dijo, intentando sonar convincente. ¿Y decidió entrar?, replicó ella. ¿A una habitación que todo el mundo sabe que es privada? Julián tragó saliva. Mercedes entró unos pasos en la habitación y su perfume, el mismo del pañuelo encontrado en el pasadizo secreto, inundó el aire. Su mirada se posó en el cajón abierto, en la carpeta sobre la mesa, en el marco de fotos que él no había tenido tiempo de esconder. Revolviendo las cosas, murmuró, como para sí misma. La tensión era casi palpable. Mercedes se acercó lentamente al marco de fotos. Lo giró. Su reacción fue sorprendente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por un instante, un lapsus de emoción que rápidamente se transformó en furia contenida. ¿Quién te dio permiso para tocar eso?, preguntó con voz baja pero firme. Encontré esto escondido. Igual que encontré las cartas dentro de la pared. Y un medallón. Y se dio cuenta de que había dicho demasiado. El rostro de Mercedes cambió. Ya no había máscaras. Ya no había control. No sabes lo que haces, Julián, dijo, acercándose hasta quedar a centímetros de él. No sabes con quién te metes. Ocultas la verdad, respondió él, con una valentía que desconocía. Isabella, el hijo. Emiliano lo sabía. Su expresión se contorsionó. Por un momento, pareció que iba a gritar. Pero Mercedes era pura maldad silenciosa, y eligió el silencio mortal. Vete, dijo. Ahora. No me iré. Alzó la barbilla, orgullosa, cruel. Vete, o desaparece como ella. Julián sintió un vuelco en el estómago. Mercedes se dio la vuelta y se marchó, dejando la puerta abierta de par en par, como si eso fuera suficiente advertencia. Sabía que, tras esa confrontación, su vida correría peligro. Pero también sabía que estaba demasiado cerca de la verdad como para dar marcha atrás. Cogió el maletín, lo escondió bajo la camisa y salió rápidamente de la oficina. Necesitaba respuestas. Y solo una persona podía dárselas: Lucía, la cocinera. La última testigo viva del pasado. Amaneció la mañana siguiente con un aire pesado, como si el mismo cielo de la Ciudad de México supiera que algo antiguo y peligroso había despertado en la vieja hacienda. El aire era denso, y cada grieta en las paredes parecía observar a Clara mientras caminaba por los pasillos con las cartas en las manos, releyendo cada palabra hasta grabarla en su alma. Tomás la encontró en la cocina, inmóvil frente a la ventana, con el papel amarillento temblando entre los dedos. ¿No has dormido, verdad?, preguntó, sirviendo café en silencio. ¿Cómo iba a dormir?, respondió con la voz quebrada por la emoción. Mi familia destruyó vidas. Y ahora, parece que algo quiere vengarse. Tomás acercó una silla y se sentó frente a ella. Clara, nadie elige con quién nace. Pero sí puedes elegir qué hacer con lo que descubres. Respiró hondo, pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó arriba. Sonó como un fuerte impacto, madera crujiendo. Se miraron. ¿Se está cayendo la casa a pedazos?, murmuró Tomás. O intenta hablar, respondió Clara, con un escalofrío recorriéndole la nuca. Subieron juntos. El pasillo estaba cubierto de polvo recién levantado, y una puerta que siempre había estado atascada ahora se balanceaba, entreabierta. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Desde niña, esa puerta había estado prohibida. La habitación de don Julián. Cuando abrieron la puerta del todo, el olor a madera vieja y pintura seca llenó el aire. En el centro de la habitación, había una pequeña caja fuerte, con el hierro corroído pero intacta. Como si, durante décadas, hubiera esperado ese preciso momento. Esto no estaba aquí ayer, dijo Tomás, perplejo. Clara se acercó lentamente. Sobre la caja fuerte había un objeto que no se mencionaba en ninguna carta. Un medallón de plata, con el escudo de armas de la familia Herrera grabado en el centro y una mancha oscura, como de sangre seca, cerca del borde. Al tocarlo, un violento escalofrío recorrió los brazos de Clara. Y entonces oyó, no era su imaginación. No abras la caja fuerte. Una voz profunda y ronca, que surgió de la nada. Tomás palideció.
Clara, ¿tú también lo oíste? Ella asintió, aterrada. Porque allí, en el denso silencio de aquella habitación prohibida, comprendieron. El pasado de la familia Herrera no quería ser revelado, luchaba por permanecer enterrado. Aún así, susurró Clara, se abrirá. Ha llegado el momento de que esta historia termine. Tomás tragó saliva con dificultad. Entonces, vayamos hasta el final. Y no tenían ni idea de lo que estaba a punto de emerger de aquella oscuridad férrea. La caja fuerte parecía palpitar. Era imposible, pero Clara lo sentía, como si el metal respirara, como si algo en su interior esperara ansiosamente el momento de romper décadas de silencio. Tomás, con una linterna que parpadeaba más de lo debido, tragó saliva con dificultad. ¿Vamos a abrirla ahora?, preguntó. Clara miró el medallón que tenía en la mano. La mancha oscura cerca del borde parecía más reciente que antes, como si hubiera despertado junto con la caja fuerte. Si no la abro, nunca sabré qué pasó en realidad. Respiró hondo. Y eso me seguirá atormentando. Tomás suspiró, resignado. Que así sea. Pero me quedaré a tu lado. Bajaron a la sala principal, donde había más luz. La caja fuerte era pequeña, con una cerradura antigua, ornamentada con diseños que parecían espinas de serpiente curvas. Clara colocó el medallón en el espacio que parecía encajar a la perfección. Como si fuera su llave, quizás siempre lo había sido. En el instante en que el metal tocó la caja fuerte, un crujido seco resonó en la habitación. El pestillo se abrió. Toda la casa pareció suspirar. Tomás retrocedió un paso. Clara se mantuvo firme, a pesar del temblor que le había invadido las rodillas. Lentamente, levantó la tapa de la caja fuerte. Primero llegó el olor. Un olor a papel viejo mezclado con óxido, y algo más, algo que recordaba a tierra húmeda recién removida. Luego, la vista. Dentro de la caja fuerte había un diario encuadernado en cuero, con el nombre Aurora Herrera discretamente grabado. 2. Un velo de novia, doblado con sumo cuidado, aunque el tiempo había desvanecido su blancura. 3. Y una pequeña daga, con piedras rojas incrustadas en la empuñadura, todas ellas agrietadas. Clara tocó primero el diario. Era pesado, como si guardara no solo historias, sino también lamentos. Aurora, murmuró. No se la menciona en ninguna carta. Tomás frunció el ceño. Quizás ese sea el verdadero nombre de la mujer de la que tu abuelo se enamoró. Clara hojeó las primeras páginas. El diario comenzaba antes de 1930. Una caligrafía firme y elegante, propia de alguien culto, pero con un alma inquieta. No puedo rendirme. Si Julián me prometió amor y libertad, lucharé por ello. Aunque su familia me odie. Aunque Elena intente borrarme del mapa. Clara sintió un vuelco en el estómago. Elena. Su abuela. La mujer que, según las cartas, había sido traicionada, consumida por el resentimiento y la venganza. Y Aurora, era la otra mujer. Tomás, murmuró Clara con voz temblorosa. Esto no es solo un triángulo amoroso. Es más profundo. Mi abuela cortejó a Aurora. Eso explica la maldición. Es como si su dolor siguiera vivo aquí, dentro de la casa. Tomás acercó la linterna a la daga. Mira esto, tocó la empuñadura. Está caliente. Clara sintió un escalofrío. No la toques. No sabemos si, pero era demasiado tarde. En el instante en que Tomás presionó la daga contra ella, un ruido resonó desde arriba. Un roce de muebles. Un golpe seco. Luego otro. La casa despertaba. Clara, susurró Tomás, pálido, hay alguien arriba. Pero no había nadie. Lo sabían. Era la casa. Era la historia. Era la culpa. Clara tomó el diario. Tenemos que entenderlo todo antes de que empeore. Sigamos leyendo. Pasaron las páginas apresuradamente, pero cada línea parecía más pesada que la anterior. Aurora describió las persecuciones. Puertas cerradas. Amenazas veladas. Susurros en los pasillos de la hacienda. Elena se había convertido en una sombra obsesiva, controlando a los sirvientes, manipulando a Julián, saboteando cualquier intento de fuga de Aurora. Hasta que llegaron a la última página escrita. Y a ambos se les cortó la respiración. Esta noche, Julián me pidió que huyera con él. Estamos hartos del odio de Elena. Pero se enteró. Oí pasos tras los muros. Intentará detenerme. Si desaparezco, ya sabes quién tiene la culpa. La firma tembló. Fue la última vez que Aurora dejó su voz en el mundo. Clara, murmuró Tomás,
¿Y si su cuerpo nunca hubiera aparecido? Contuvo las lágrimas. Por eso esta casa no nos deja en paz. Aurora está incompleta, injustamente tratada. Otro ruido resonó, pero esta vez era diferente. Un suave golpeteo, proveniente del interior de las paredes, como si alguien llamara, pidiendo permiso para irse. Clara cerró el diario con decisión. Hay que hacer justicia. Tomás miró fijamente la caja fuerte, luego la pared lateral de la habitación, donde el sonido se había repetido. ¿Crees? Sí, respondió Clara con firmeza a pesar del miedo. Está ahí. Ambos tomaron linternas y martillos y comenzaron a quitar la madera, luego el yeso. Con cada golpe, la casa parecía temblar. Hasta que, finalmente, encontraron una cavidad oscura. Y dentro, algo envuelto en una tela vieja. Clara sintió que el mundo daba vueltas. Tomás respiró hondo y retiró la tela. El velo. Y bajo el velo, huesos. El cuerpo de Aurora. Oculto. Silenciado. Durante más de 60 años. Clara cayó de rodillas, con lágrimas calientes que le recorrían el rostro. Perdóname, susurró. Por todo lo que mi familia te hizo. El aire se volvió frío. Casi sagrado. Y por primera vez desde que entraron en aquella hacienda, la casa quedó en silencio. Como si, por fin, hubiera encontrado la paz. La policía llegó al amanecer. Faroles iluminaban los polvorientos pasillos de la vieja hacienda, ahora completamente despierta, pero silenciosa, como un animal cansado que exhala su último aliento. Clara observaba, aferrada al diario de Aurora, mientras los expertos recogían los huesos con cuidado y respeto. Tomás permaneció a su lado todo el tiempo. ¿Crees que ya terminó?, preguntó en voz baja, como si temiera despertar algo del pasado. Clara respiró hondo. Por primera vez, aquel aire denso no la asfixiaba. No ha terminado. Todavía tengo que contarle al mundo lo que pasó. Pero el recuerdo, sí. Esa parte ya pasó. Los agentes se acercaron y le pidieron su declaración. Clara habló con firmeza, revelándolo todo. Las cartas escondidas, la caja fuerte, el diario, la cruel persecución de Elena, la frustrada huida de Aurora. A lo largo de la historia, algo en su interior se reorganizaba, como si un nudo ancestral se desatara palabra por palabra. Uno de los investigadores, un caballero canoso de rostro amable, le puso la mano en el hombro. Hija, no te culpes. Los viejos crímenes, incluso sin justicia en su momento, acaban saliendo a la luz. Sonrió con tristeza. Y tú abriste esa puerta. Clara sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran suaves. Liberadoras. 2 días después, de vuelta en la ciudad, organizó una pequeña ceremonia simbólica. Solo ella, Tomás y un sacerdote local conmovido por la historia. El sol poniente tiñó de dorado el pequeño jardín, donde colocaron una rosa blanca junto a la urna con los restos de Aurora. «Que descanse en paz», susurró el sacerdote. Clara apretó con fuerza el medallón que ahora llevaba al cuello. Lo había limpiado con cuidado, quitando la mancha oscura que parecía sangre. «Que por fin sea libre». Tomás le tocó la mano. «Hiciste lo que tu familia debió haber hecho décadas atrás». «No», corrigió ella con una leve sonrisa. «Hice lo que me dictó el corazón. Lo que era correcto». La brisa soplaba suavemente. Todavía había dolor, por supuesto, pero también un nuevo comienzo. La noche siguiente, Clara regresó a la hacienda por última vez. Necesitaba cerrar un ciclo. Caminó lentamente por los pasillos vacíos, sintiendo que ahora solo había silencio. Ya no se oían golpes, susurros ni puertas que crujían solas. Llegó a la habitación de don Julián, ahora iluminada solo por la luz de la luna. Se sentó donde antes había estado la caja fuerte. «No puedo cambiar lo que pasó», murmuró al silencio. «Pero prometo que esto no quedará oculto. Aurora contará su historia. Y mi familia afrontará la verdad». Un leve crujido resonó. La vieja madera asentándose. Nada sobrenatural. Nada amenazante. Solo una casa muy antigua, por fin en paz. Clara decidió transformar la hacienda. No en un museo, sino en un espacio de memoria, arte e historia. Un lugar donde las historias silenciadas pudieran encontrar su voz. Donde las viejas injusticias serían recordadas, y no repetidas. Tomás la ayudó en cada paso del camino. Y entre polvo, reconstrucción, investigación y largas noches, algo nuevo nació entre los dos. Discreto, respetuoso, pero inevitable. Una historia escrita no sobre traición,
sino sobre sanación. Meses después, durante la inauguración del espacio restaurado, Clara subió al escenario improvisado y mostró el diario de Aurora al pequeño público. Hoy, dijo, recuperamos más que un pasado perdido. Le damos voz a alguien que fue silenciada. Aurora Herrera no debe ser recordada solo por su trágica muerte, sino por su valentía para amar, resistir y soñar con la libertad. Un suave aplauso llenó la sala. Clara miró a Tomás, quien sonreía con orgullo. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la sombra de la familia Herrera ya no la perseguiría. La historia había terminado. Pero el legado, ese apenas comenzaba.